Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra clase para cuarto básico. Esta clase se llama Todos somos artistas. El objetivo de la clase es escribir creativamente narraciones aplicando las etapas del proceso de escritura. A continuación, vamos a leer nuevamente el texto que leímos en la clase anterior, que se llama La intención de la tortuga, de Marcelo Birmacher. La intención de la tortuga. Hacía ya 3 años que la tortuga no salía de su caparazón. Vivía en el balcón de una casa de familia y los niños se habían acostumbrado a esa coraza inmóvil. Seguro se escapó, había dicho el menor. Con el pequeño mástil de plástico de una bandera ya rota, habían intentado acariciarle la cabeza dentro del caparazón para que saliera, pero el palo de plástico había quedado junto al caparazón mudo. El veterinario no tenía respuestas. Las palomas que solían conversar con ella los años anteriores no perdían las esperanzas y le chistaban cada vez que pasaban cerca. Es decir, pasaban y le hacían para llamarle la atención. Una madrugada en que 2 fuertes pichones de paloma sobrevolaban el balcón, la tortuga asomó nuevamente la cabeza y exclamó: ¡Quiero volar! Los pichones al principio se asustaron. La voz de la tortuga los sorprendió. Al segundo se alegraron por el regreso a la vida de la amiga de las palomas. Y finalmente se sorprendieron por su pedido. ¿Volar? Volar no es para tortugas. ¡Quiero volar!, repitió la tortuga ante el silencio de los sorprendidos pichones que habían quedado detenidos en el aire. Las tortugas no vuelan, dijo el más grande. Vives en un 10º piso, dijo el más chico. ¿Para qué quieres ir más arriba? Quiero volar, insistió la tortuga. Volar no es tan bonito, dijo el más grande, intentando salvaguardarla. El cielo está lleno de peligros. Las aves de rapiña, dijo el más chico, y las piedras de los niños. Y la tortuga, como un verso. Quiero volar. Volar no es para tortugas, dijeron a dúo las palomas. La tortuga, con una mueca de que esta vez ya no volvería a salir, inició el lento ingreso de su cabeza en el caparazón. Está bien, dijo el pichón más grande. Te diré lo que haremos. Mi compañero y yo tomaremos, cada uno con el pico, un extremo de ese palo de plástico. Tú morderás el medio. Te alzaremos en el aire y daremos una vuelta. Luego te regresaremos y te quedarás en el balcón, ¿de acuerdo? La tortuga sacó la cabeza, todo lo que pudo, sonrió y mordió el mástil. Los 2 pichones se miraron y tomaron cada uno un extremo. A un tiempo alzaron el vuelo. La tortuga vio la ciudad desde el aire. Solo un rey podía ver las cosas tan pequeñas y desde tan alto. Conoció alborozada la velocidad. Recibió en su rugosa cara el calor del vapor de las nubes. Supo que el cielo no tenía límites. Entre la emoción y el cansancio le faltaron las fuerzas. Se le aflojaron las mandíbulas y soltó el palo. Cayó. Los 2 pichones la siguieron en picada. El caparazón estaba roto en 2 partes y la tortuga agonizaba, es decir, ya moría, sobre el asfalto de una calle desierta. ¡Oh, necia, necia!, dijo un pichón. Te dijimos que volar no era para tortugas.
Mira lo que has hecho con tu larga vida. Pero yo quería volar, dijo la tortuga con su último suspiro. No una larga vida. A continuación, vamos a leer algunas características de las tortugas. Las tortugas terrestres tienen un comportamiento tranquilo, que muchas veces es sedentario. Se esconden dentro del caparazón. Este es probablemente el comportamiento más característico de las tortugas, comportamiento que usan para ocultarse y defenderse de cualquier peligro que detecten. Cuando se esconden, introducen dentro de su caparazón las únicas partes del cuerpo que siempre tienen visibles: cabeza, extremidades y cola. Esta acción es principalmente una reacción defensiva, pero no siempre. Muchas veces, la tortuga se oculta en su caparazón para no ser molestada. Ahora dime tú, ¿cómo se relaciona este comportamiento de la tortuga con la protagonista del cuento, La intención de la tortuga? Si necesitas más tiempo para responder, detén el video. Esto está estrechamente relacionado, porque como vimos, la tortuga, la protagonista del cuento, La intención de la tortuga, se escondía dentro de su caparazón y además estaba quietita, tenía un comportamiento más bien sedentario, es decir, que no se movía ágilmente. Esta característica de la protagonista se basa en el comportamiento de las tortugas reales, porque las tortugas reales se esconden dentro de su caparazón para defenderse o simplemente para no ser molestadas. Ahora vamos a empezar la creación de tu cuento. En primer lugar, vas a crear a tus personajes. Escoge un animal que te interese. Investiga acerca de él y describe su comportamiento, es decir, cómo actúa, cómo se alimenta, cómo se reproduce, cómo se mueve, etc. En una tabla en tu cuaderno, descríbelo físicamente y a continuación, en la fila de abajo, describe su comportamiento, es decir, sus actitudes, su forma de actuar. Date el tiempo que sea necesario. Probablemente vas a necesitar unos 20 minutos. Pero yo voy a seguir la clase, así que tú detén el video y date el tiempo que necesites. Ahora, piensa en qué cualidades humanas se asemejan al comportamiento del animal que escogiste. Por ejemplo, yo escogí un cóndor. Investigué su comportamiento. ¿Y qué es lo que indagué? ¿Qué es lo que descubrí? Que los cóndores se alimentan de animales muertos. Y una vez que localizan el cuerpo que será su alimento, no bajan rápidamente a buscarlo, sino que esperan para ver el cuerpo rápidamente, para verlo claramente. La carroña, así se le dice al cuerpo del animal muerto que sirve de alimento. Los cóndores pueden esperar incluso 2 días antes de buscar su alimento. Estos animales duermen en sitios amplios. Estos suelen ser lugares elevados y protegidos de la lluvia. Son monógamos. Esto quiere decir que la pareja que escogen es con la que estarán durante toda su vida hasta que uno de los dos muera. ¿Con qué cualidades humanas se relacionan estos comportamientos? Por ejemplo, yo podría pensar que se asemejan a las personas observadoras, que antes de intervenir en una conversación o antes de actuar, observan desde lejos, al igual que los cóndores, que antes de ir a buscar su alimento, observan desde lo lejos el cuerpo, la carroña.
También puedo relacionar el comportamiento de los cóndores con las personas que tienen pocos amigos, pero que sus amistades son profundas y duraderas. Al igual que el cóndor, que tenía una pareja, solo una, para toda la vida. Es decir, son fieles el cóndor macho con la cóndor hembra. Ahora otórgale características humanas al animal escogido. En este caso, yo a mi cóndor le voy a otorgar características humanas. Ahora mi cóndor será capaz de hablar, de reflexionar y de pensar como una persona. De esta manera, mi cóndor se transformará en un personaje. Ahora hazlo tú con tu animal, para que el animal que escogiste sea transformado de un animal a un personaje. Ahora caracteriza psicológicamente a tu animal o a tu personaje, porque acuérdate que ya es un personaje. ¿Cómo piensa tu animal? ¿Cómo actúa? ¿Qué actitudes tiene? ¿Cómo siente? Para responder a estas preguntas, básate en la descripción que hiciste anteriormente del comportamiento del animal y en las cualidades humanas con las que se relacionan estas actitudes. ¿Te acuerdas que yo dije que mi cóndor se parecía a las personas que observan las cosas desde la lejanía y que solo intervienen cuando se sienten seguros? Bueno, entonces yo puedo pensar en las características psicológicas de mi personaje. Mi personaje será un cóndor muy pensativo, un poco tímido, a quien le gusta observar las cosas desde la lejanía. Participa en el grupo de animales solo cuando se siente seguro. También, ¿te acuerdas que yo dije que el cóndor se parecía a las personas que tienen pocos amigos, pero cuyas amistades son profundas y duraderas? Entonces yo seguiré creando a mi personaje y imaginaré que mi personaje, mi cóndor, va a tener solo 2 amigos, pero la amistad con ellos durará toda la vida y será muy profunda. Entonces, ¿qué hemos hecho? A partir del comportamiento del animal que has escogido, tú creas un personaje con características humanas. Y las características humanas de este personaje se van a relacionar con el comportamiento del animal que escogiste. Por ejemplo, la tortuga. Las tortugas reales, uno de los comportamientos de ellas es que se esconden en su caparazón para no ser molestadas y para defenderse. A partir de esta característica, Marcelo Birmacher, que es el autor de La intención de la tortuga, creó a la protagonista de su relato. La protagonista de su relato era una tortuga que llevaba 3 años encerradita en su caparazón. La idea es que tú hagas lo mismo con el animal que hayas escogido. Ahora escoge otros animales que quieras transformar en personajes para tu historia y repite el mismo ejercicio. Por ejemplo, puedes escoger un loro, una cebra, una culebra, un leopardo. Date el tiempo que sea necesario. Si es necesario 20 minutos, hazlo en 20 minutos. Si es necesario media hora, hazlo en media hora. A continuación, planificarás la secuencia de la historia. En el inicio, describirás el ambiente y la situación inicial. En el desarrollo, plantearás un problema y lo desarrollarás. Y en el desenlace, que es el fin de la historia, el problema de la historia se solucionará. Vamos a ver cómo lo hizo el autor de La intención de la tortuga.
En el inicio, ¿en qué consistía esta situación inicial? Veíamos que había una tortuga que vivía en un balcón con una familia y que llevaba 3 años encerrada en su caparazón. Las personas entonces pasaban por ahí y se preguntaban qué le pasaba. Los pájaros trataban de llamar la atención de su amiga para que saliera de su refugio. Entonces había un ambiente de gran incertidumbre, todos se preguntaban que qué le pasaba a esta tortuga que estaba hace 3 años encerrada en su caparazón. En el desarrollo se plantea el problema y se desarrolla. La protagonista del relato de pronto sale del caparazón y dice que quiere volar, pero es un problema, porque como sus amigos los pájaros se lo hacen ver, las tortugas no vuelan, no podía volar. Entonces, para ayudarla, le ofrecen llevarla volando por los aires agarrada de un palo, de un mástil. Y en el desenlace se da la solución de su problema. La tortuga cumple el deseo de volar. Pero en este caso la solución va a traer un nuevo problema, que es que la tortuga cae y muere. Pero así todo, la tortuga cumplió su deseo de volar. Ahora planifica tú tu historia. Describirás la situación inicial, el ambiente y qué pasaba en un inicio. Luego el desarrollo, en que plantearás y desarrollarás el problema. Y luego el desenlace, que será el fin de la historia, en que el problema se va a solucionar. Date el tiempo que necesites. Probablemente necesites unos 20 minutos para realizar esta actividad. Así que te recomiendo pausar el video. Yo voy a continuar. Bueno, entonces debes comenzar a escribir tu historia. Recuerda incorporar las descripciones de la forma de ser de tu personaje, su forma de actuar, sus pensamientos y sentimientos. Y respetar la planificación de la secuencia de acontecimientos que hiciste. Date el tiempo que sea necesario. Quizás para esto necesites media hora o 45 minutos. Así que te recomiendo detener el video, pero yo voy a seguir adelante. Cuando finalices, te recomiendo reescribirlo, es decir, antes de evaluar tu relato, léelo y corrige todos los errores que haya. Y luego, ahora sí, evalúalo. Evalúa tu escrito. Evalúalo a partir de los siguientes indicadores. 1. En el cuento se narra la historia acerca de animales. Si es que tienes el total, si es que crees que cumpliste totalmente este criterio, ponte 4 puntos. Si es que crees que lo cumpliste a medias, le pones 3 o 2, 1, 0. Si es que tu historia se trató solo de personas, de seres humanos, te tienes que poner 0 puntos. 2. Se describe la personalidad de los 2 personajes más importantes, es decir, la forma de ser, la forma como actúan, como piensan y sienten. Debes mencionar por lo menos 3 características de personalidad acerca de cada uno de ellos. 3. La forma de ser de los personajes del cuento, que son estos animales, se relaciona con el comportamiento del animal que representan. Se evidencia una investigación acerca del comportamiento del animal. Por ejemplo, sería muy raro que dijeras que tu personaje es una vaca y que tu vaca sale a volar, porque las vacas no vuelan, ¿ya? Luego, el cuento posee una estructura, situación inicial, desarrollo y solución. Si tienes la totalidad de la estructura, la tienes bien, te
evalúas con 4 puntos. Luego, en el cuento hay un problema que se resuelve. Debe haber un problema. Y entonces también, si tienes la totalidad, si este criterio lo cumpliste bien, te pones 4 puntos. Luego, se utilizan párrafos separados por puntos aparte. Además, se utilizan puntos seguidos y comas para separar ideas. No escribes todo así como un chorizo. Tienes que separar tu escrito en párrafos. Además, dentro de cada párrafo, debes separar tus ideas con puntos y con comas. Si esto lo hiciste bien, ponte 2 puntos. Y finalmente, se utilizan mayúsculas después de los puntos, recuérdalo. Si tienes la totalidad del puntaje, tendrás 21 puntos. Tu puntaje variará de acuerdo al puntaje que tú te asignes, a tu autoevaluación. Y para finalizar, responde: ¿por qué me asigné este puntaje en cada uno de los criterios? Haz esta pregunta en relación a cada uno de los criterios. Por ejemplo, ¿por qué me asigné 3 puntos al describir la personalidad de los 2 personajes más importantes? Porque describí la personalidad de uno, pero dije muy poquitas características acerca del otro. Entonces me pongo 3 puntos, no me lo pongo completo. O, por ejemplo, puedo decir, me puse 0 puntos en lo de las mayúsculas, porque nunca usé mayúsculas. ¿Ya? Luego, durante la escritura, ¿qué me produjo más dificultades? Y finalmente, ¿cómo solucioné las dificultades en el proceso de escritura? Cuando termines de responder esas preguntas, pídele a un profesor u otro adulto que te revise tu redacción y ortografía. Con esto hemos terminado la clase. Nos vemos la siguiente semana.